Nadie imaginó que aquella niña nacida en 1660 en Mercatello, Italia, llegaría a escribir una historia que pondría en alerta a médicos, teólogos, exorcistas y hasta el mismo Vaticano. Su nombre era Úrsula Giuliani. Desde pequeña todo en ella era distinto. Lloraba al ver un crucifijo. Se alejaba de los juegos vanos. Construía altares con piedras y hablaba con un Dios que parecía responderle. A los 17 años, contra la voluntad de su padre, entró al convento de las Clarisas Capuchinas. Allí tomó el nombre de Verónica, en honor a aquella mujer que secó el rostro ensangrentado de Cristo en su camino al Calvario. No lo sabía entonces, pero ese nombre marcaría su destino, porque Verónica no solo iba a consolar a Cristo, iba a cargar con su dolor. Desde su celda pedía una sola cosa: Señor, si no puedo morir por ti, déjame sufrir contigo. Y el cielo la escuchó. Una noche, mientras oraba en silencio, sintió un ardor en el pecho, en las manos, en los pies. Fue solo el comienzo. Días después, aparecieron en su cuerpo los estigmas en heridas abiertas en los mismos lugares donde Jesús había sido traspasado. Pero lo que más la consumía no era el dolor físico, era un fuego interior, un amor tan grande que la hacía temblar. En secreto, comenzó a tener visiones y una de ellas la marcó para siempre. Fue llevada ante el tribunal de Dios en ese juicio místico. Vio cada uno de sus pecados. Desde su nacimiento sintió vergüenza, temblor y una luz tan santa que casi la destruyó. Al final, escuchó la sentencia: Eres perdonada, pero tu alma será purificada con fuego en esta vida, y ese fuego apenas comenzaba a arder. Tras aquella visión del juicio divino, Verónica quedó transformada. Su alma, decía, había sido reducida a cenizas, pero era precisamente en esa aniquilación interior donde encontraba plenitud. Desde entonces, Cristo comenzó a hablarle con más frecuencia y ella, por obediencia a sus superiores, empezó a escribir. Pero esto no era un simple diario, era un testimonio espiritual dictado desde lo más profundo de su alma. Ambiciones del cielo. Deru purga torio deru infiel. ¿No? Conversaciones con Jesús, con María, incluso con almas en pena. Cada palabra nacía de la experiencia mística directa. Cada página era fuego, llanto y revelación. Escribió más de 22,000 páginas a mano, un documento que, tras su muerte, fue tan impresionante, tan intenso, que la misma Iglesia decidió ocultarlo por décadas, no porque dudaran de su autenticidad, sino porque sabían que el contenido no era para cualquier lector. En una de sus visiones, Verónica relató que Cristo se le apareció con el pecho abierto. Ella sintió que algo la arrastraba hacia Elan y entonces ocurrió algo que pocos en la historia han descrito con esa claridad. Me quitó el corazón y puso el suyo dentro de mí. Así narró lo que llamó un trasplante místico. Desde ese momento, sus palabras ardían. Su cuerpo sufría más y su alma se convirtió en un espejo del Salvador. Pero el infierno no se quedó
quieto. Esa misma noche comenzaron los ataques del demonio. Era arrastrada por la celda, empujada contra las paredes, golpeada por una fuerza invisible. Las hermanas la encontraron inconsciente, con moretones, arañazos y el rostro desfigurado por el terror. Pero ella nunca pidió liberación. Solo decía, no me importa lo que me quite. Mientras no me quite a Jesús, y Jesús la seguía marcando con su luz y su cruz. A medida que su unión con Cristo se hacía más profunda, también lo hacía el peso de lo que veía. Verónica comenzó a tener visiones del purgatorio, no como un símbolo, sino como un lugar real. Decía que Dios le permitía ver a las almas que allí sufrían y oírlas. Y oírlas. En sus escritos, relató cómo, al cerrar los ojos, veía pasillos oscuros y estrechos, donde miles de almas se lamentaban. No gritaban por desesperación, sino por sed de Dios. Algunas se le acercaban, le pedían oraciones, sacrificios, ayunos. Muchas de ellas eran monjas, sacerdotes, personas que habían vivido bien, pero con tibieza. Contó de una mujer vanidosa que en vida había sido admirada por su belleza. En el purgatorio, esa misma belleza era su tormento. Todo lo que amé sin Dios me pesa ahora como hierro ardiente, decía aquella alma. Verónica rezaba por ella hasta quedar sin fuerzas, pero no todas las almas le eran conocidas. Algunas solo aparecían y le decían su nombre. Otras no decían nada, solo lloraban. Y en medio de esas visiones, el demonio no se detenía. Cuando ella se ofrecía como víctima por las almas del purgatorio, las agresiones aumentaban. Una noche, mientras oraba por un alma condenada a 100 años de purificación, fue arrojada contra el piso con tanta violencia que las demás religiosas pensaron que había muerto. Pero al abrir los ojos, dijo con serenidad, una más ha sido liberada. Cristo le había prometido que su sufrimiento no sería en vano. Y aunque su cuerpo se debilitaba, su alma brillaba como nunca. Los estigmas seguían abiertos. El costado sangraba cada viernes y su rostro parecía más el de una crucificada que el de una simple monja. Pero aún quedaba el signo más sorprendente, uno que no estaba en sus manos ni en su frente, sino en lo más profundo de su cuerpo. Cuando Santa Verónica Giuliani murió el 9 de julio de 1727, su cuerpo quedó sereno, como si simplemente hubiera dormido. Las hermanas del convento lo velaron con respeto, pero también con una sensación de misterio. Aquella mujer que había sangrado con Cristo, que había escrito miles de páginas en estado místico, que había sido golpeada por fuerzas oscuras, ahora yacía en paz. Pero la historia no terminó con su muerte. El obispo local ordenó abrir su cuerpo como parte del proceso de beatificación. Lo que encontraron en su corazón físico desconcertó a todos. Grabados en la carne de forma inexplicable, se hallaban una cruz, una corona de espinas, clavos y el nombre de Jesús. No eran visiones, no eran símbolos místicos, eran huellas reales marcadas en el tejido. Los médicos no supieron explicar. El corazón fue extraído, preservado y hasta hoy se conserva como una reliquia en Sit di Castello. Aquel órgano humano se convirtió en el testimonio de una vida vivida desde dentro, desde lo más profundo
del dolor ofrecido con amor. En sus últimos escritos, Verónica confesaba que ya no vivía para sí, ni siquiera sufría por ella. Decía, Cristo vive en Minanzú. Amor se ha hecho carne y también su dolor. La Iglesia, aunque al principio dudó de ella, terminó reconociéndola como una de las almas más puras y místicas del cristianismo. Fue canonizada en 1839 y su diario, aquel que había sido archivado con recelo, comenzó a ser leído. Sus palabras siguen vivas, con un fuego que no ha sido apagado por el tiempo. En un mundo que teme al dolor, Verónica enseñó que el amor verdadero pasa por la cruz y que si uno se deja marcar por Dios, no hay herida que no tenga sentido.